bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Ya hemos visto la primera conferencia respecto a la ciencia, la filosofía, la ciencia y la filosofía. Y ahora en esta oportunidad, nuevamente es un gusto estar con ustedes para desarrollar en forma conjunta y espero también muy analítica, crítica y exhaustiva, dada la naturaleza de esta asignatura, la segunda conferencia que tengo a bien presentar a continuación. Conferencia número 2 de la asignatura de Filosofía de la Educación a cargo de la doctora Violeta Pereira Saldívar. Y aquí tenemos, como suelo hacer, el título de esta segunda conferencia, que es Historia de la Filosofía. Como contenidos temáticos que veremos a través de esta conferencia, de esta charla, vamos a tener lo que es la introducción. Siempre suelo hacer un pequeño preámbulo con un pequeño marco referencial común y luego tenemos, voy a ver historia, filosofía e historia de la filosofía. La introducción para todos ustedes. Y aquí ante todo vamos a decir que la historia de la filosofía no solamente se centra en los procesos históricos, en el devenir de los grandes hechos humanos. No, implica esto todo un proceso en el cual va a analizar los hechos más trascendentes del ser humano a través del tiempo, inclusive tomando en cuenta aspectos políticos, sociales, económicos y específicamente el aspecto cultural. Entonces, como primera idea básica de esta segunda conferencia, planteamos la idea también de lo que pretende dar un tipo sistémico, un análisis sistémico a los pensamientos y a los enfoques filosóficos que se dan a través del tiempo. Acá tenemos el concepto de historia. Como también suelo hacer, etimología, ya saben que es una disciplina de la lingüística que habla sobre el origen de las palabras, donde vamos a ver que esta palabra viene del griego, específicamente de historia, que significa inquirir, preguntar. Y acá tenemos a Heródoto. También se presenta su fecha de nacimiento y muerte. ¿Y por qué Heródoto? Porque Heródoto es considerado el padre de la historia. ¿Por qué? Permítanme hablarles brevemente algo de él. Él viajó por diferentes lugares, ¿no? Y hizo una serie de investigaciones referente a un tema, que son las llamadas guerras médicas. ¿A qué se llamaban las guerras médicas? A las guerras que hubo entre los griegos y los persas, los medo-persas. Específicamente, y aquí fue interesante porque hizo procesos exhaustivos, ya no solamente como una narración, como lo podía haber hecho Homero, sino que él fue a algunas fuentes, él preguntó a testigos, inclusive iba a fuentes escritas de la época y específicamente de estas guerras que él dio, el que él estudió y él escribió. Específicamente vamos a tener que recordar que en ese momento no había libros, eran papiros que se enrollaban, que tenían aproximadamente pues, un largo de 5 o 6 metros, de hecho es el que se pudiera cargar, ¿no? Y por eso es que la división de los papiros no necesariamente van a corresponder a una división cronológica, como sí después se va a hacer, ¿no? Y aquí él va a tratar sobre las diferentes etapas de este hecho de la historia universal y le dio una gran precisión, ¿no? Y por eso también se le considera que es un investigador, ¿no? Ya no solamente, repito, narrador, sino un investigador de la historia, y por eso es que precisamente su obra se llama Historias, ¿no? Y acá tenemos qué es historia. También podemos tener diferentes tipos de conceptos de historia. Por ejemplo, en primer lugar, hay gente que dice que la historia aparece con el ser humano. Otros dicen que la historia surge desde que apareció la escritura, surgió la escritura. Evidentemente, si ustedes a mí me piden una posición al respecto,
Evidentemente, y eso se dirime hace mucho, mucho tiempo, es de larga data, como se puede mencionar. Yo considero que no necesariamente es la escritura la única fuente para decir que sea una historia. Acá tenemos que yo soy de la posición, y lo podemos después debatir ampliamente, o ustedes también investigar acuciosamente al respecto, que la historia es cuando surge el ser humano. Tal es así, por eso es que en las etapas de la historia está considerada inclusive la prehistoria, ¿no?, con su célebre clasificación de la edad de piedra y de la edad de los metales. Luego también tenemos la edad antigua, de 476 a 1453, que ya lo mencioné inclusive en la primera conferencia. Tenemos en la edad moderna, de 1453 a 1789, con la Revolución Francesa, y luego también tenemos ya la edad contemporánea hasta nuestros días. Al respecto también vemos que no solamente se van a tratar de hechos aislados, son los hechos más importantes, más relevantes en la historia de la humanidad. Entonces, todo lo que se ha hecho humano tiene que ver con la historia. También me voy a permitir referir a un aspecto. No es solamente descripción, la historia también a través de la perspectiva trata de avisorar un poco qué es lo que pasaría después de ciertos hechos, ¿no? En este aspecto, permítame también recordar cuando alguien dijo que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y ojalá fueran los aciertos, posiblemente sean los errores. Por eso es importante conocer exhaustivamente eso. Acá en este apartado también me voy a permitir asociar con algo que es una corriente, que es el materialismo histórico. Según el materialismo histórico, la historia no está hecha por seres protagónicos, sino que consideran que la historia está realizada por la gran masa, por el pueblo. Acá vemos que evidentemente hay enfoques ideológicos de aproximación al concepto de historia, pero evidentemente se puede concluir que historia es el estudio de los hechos humanos a través del tiempo, existiendo diferentes enfoques, perspectivas y modos de acercarse a ella. Pero lo importante también es que no se quede, por favor, en una mera descripción de lo que pasa, sino trascender. Y ahí es donde la filosofía también puede apoyar en ese sentido. Es más, es su interés también hacerlo. Como otro aspecto tenemos lo que es propiamente la filosofía. Y acá recordemos que dijimos que había diferentes formas de definir la filosofía. Acá tenemos la etimología, filo, amor, sofía, sabiduría, ¿no? Y luego también la genética. En la genética también se mencionaba acerca del origen, se divide en Oriente y Occidente, ¿no? Haciendo nuevamente, repitiendo de que a todas luces, y por lo menos la mayoría de estudiosos así lo aseveran, de que el origen de la filosofía evidentemente está en el Occidente, ¿no? Porque se pasó del pensamiento mítico, del pensamiento religioso, del pensamiento mágico, al estudio de la razón, de la naturaleza y del propio ser humano, en forma más precisa, más sistemática, ¿no?, en búsqueda de esa verdad, ¿no? Y eso fue un avance para la humanidad, una explicación diferente, una interacción diferente con el mundo, con la propia vida. Luego tenemos, y aquí presentamos el concepto de filosofía que proponemos a ustedes en esta oportunidad. Es la ciencia que, ¿no?, por medio de la razón, palabra clave en la filosofía, trata de las causas trascendentes de todas las cosas y de la existencia. Repito, aquí permítanme, ¿por qué se habla de cosas trascendentes? A veces cuando se quiere irrogar al término de filosofar, cuando una persona está pensando, reflexionando en eso. No, no es así. Es más, permítanme también recordarles que, por ejemplo, en el Imperio Bizantino había, se dice, una célebre discusión, ¿no?, que ustedes habrán escuchado esta expresión, discusión bizantina. Se denomina discusión bizantina cuando se llegan a hablar, se demora tiempo, energía, en cosas que son nimias, que no son importantes. Por ejemplo, se dice que una discusión bizantina es, por ejemplo, y que se dio en un determinado momento en el Imperio Bizantino, es ver cuántos ángeles
cabían en la punta de un alfiler. Eso no es trascendente, evidentemente. Lo trascendente sería, existe un mundo del más allá, existen almas, ¿por qué tienen estas características? ¿Cuál es el origen inclusive del universo? Esos son los temas que le interesan a la filosofía, no cosas nimias que de repente pueden ser vistas por otras ciencias, ¿no? Y con otro tipo de carácter, dada la naturaleza de lo que pretendan cada ciencia particular. Pero no se confunda, por favor, filosofar con reflexionar, no es lo mismo. Es trascender, por eso es más de lo que se dijo anteriormente, es trascender la propia experiencia para llegar a verdades que son generales, universales, ¿no? E importantes para el ser humano, ¿no? Aquí entramos ya al aspecto de lo que es la historia de la filosofía. Ya hemos visto anteriormente todo lo que es algunos principales aspectos de lo que es la historia. Hemos visto también la definición de lo que es la filosofía, recordemos también las características que hemos mencionado, ¿no? Que es racional, es crítica, es fundamental, es holística. Recordemos todo ello para abordar con ese criterio lo que viene a continuación. Y aquí viene algo. Ahora sí reflexionaremos sobre filosofía. ¿Para qué nos sirve la filosofía? Yo creo que también vendría una pregunta muy lógica, está muy bien, puede estar en un plan de estudios, pero ¿para qué sirve la filosofía? Y acá a través de esta diapositiva y con una actitud también pensativa, se trata de dar una respuesta, una de las posibles tantas respuestas de por qué es importante la filosofía. Acá dice realmente es una reflexión de nuestra propia existencia, ya no solamente estamos, sino somos y qué podemos ser. Es evidentemente, miren, la inteligencia, la razón es lo que diferencia al ser humano de otras especies, ¿no? Y eso es lo que, sobre ese espíritu, es el que la filosofía aborda, ¿no? Todos los parajes y todos los aspectos, todos los temas que no le son ajenos al ser humano, ¿no? Pasamos principalmente el origen, específicamente, que ya lo hemos indicado en la antigua Grecia, y específicamente se dice que ciencia y filosofía al principio se conocían como lo mismo, ¿no? Y está considerado que fue una escuela filosófica en Jonia, los jonios. Específicamente acá vemos un personaje que también lo deben conocer ustedes, Tales de Mileto, ¿no? Tales de Mileto también es considerado para algunos. Ya hemos visto acá a Pitágoras como un gran matemático y que también hizo aspectos filosóficos, pero como que fue más concienzudo, más sistematizado, Tales de Mileto, ¿no? Él también tenía una asociación con la matemática, ¿no? Pero Tales de Mileto es conocido, hay una leyenda respecto a él. Se dice que él, llegando a Egipto, él quería saber cuál era la altura, ¿no?, de las pirámides, entonces por medio de la sombra pudo hacerlo. Él tuvo también muchos avances en este aspecto de la filosofía, ¿no? Él también por eso fundó también su propia escuela de filosofía y también evidentemente tuvo una serie de seguidores, ¿no? Pasamos ahora a la Edad Antigua. En la Edad Antigua, ¿quién no conoce a Sócrates? A Platón y Aristóteles. Sócrates nuevamente se presenta aquí, 470-390 a.C. Sócrates, que se considera el gran maestro de la filosofía, tal vez el primer gran maestro, porque inclusive Tales de Mileto avanzó, pero a él se le considera inclusive también a Sócrates creador del método socrático. ¿En qué basa? En una especie de diálogo e interacción con el alumno, con los jóvenes a los que ya él enseñaba en plenas plazas públicas, ¿no? Él se caracterizaba por su sencillez, por su gran locuacidad, por su gran don de convencimiento. Y a través de la ironía, del diálogo, él logró hacer este método que inclusive es muy interesante, ¿no? Él, desgraciadamente, debido a sus ideas
de búsqueda de la verdad, luchó contra ciertos intereses políticos, y él fue inclusive considerado muy peligroso para esa juventud, para las nuevas generaciones. Entonces fue condenado por un tribunal a que se suicidara. Y el método que se utilizaba era tomar cicuta, que es un veneno, ¿no? Es más, le quisieron convencer de que él huyera de la pena, pero él había vivido con la verdad, no podía escaparse, ¿no? Y enfrentó esto y hasta el último siguió dando sus sabias enseñanzas. Evidentemente también su discípulo Platón, también acá tenemos 427, 327, lo verán con su célebre gesto. Él considera que en la vida hay objetos que son materiales, que son imperfectos, inacabados. Y por otro lado está el mundo de las ideas. Y ese mundo de las ideas son las perfectas. Entonces, evidentemente, él también va a crear toda una teoría respecto que es llamada la teoría de las ideas o de las formas. Esto lo va a hacer a través de la escuela que va a fundar, que es conocida como la Academia, donde va a conjugar unas célebres personajes, ¿no? Inclusive también lo veremos Aristóteles y otros destacados filósofos, inclusive de esta época. Llegamos a Aristóteles. Bueno, ahí también lo tenemos a 364, 322, Aristóteles, que fue discípulo de Platón, y por consiguiente ustedes también lo estarán asociando como el maestro de un gran conquistador, el hijo de Filipo II, Alejandro Magno. Específicamente Aristóteles, él no cree en las ideas de su maestro. Es más, él concibe y tiene una orientación más racional, más material de la filosofía. Y hay una célebre expresión que es conocida, que él mencionó: yo amo a Platón, pero amo más la verdad. Y lo tipifica de cuerpo entero, porque los filósofos, bueno, los científicos se buscan la verdad, pero específicamente los filósofos. Y permítame hacer un comentario también acerca de Aristóteles. Tuvo una gran influencia, todos ellos tuvieron, pero específicamente Aristóteles en la Edad Media, como veremos a continuación con Santo Tomás de Aquino. Pero también hay un pensamiento que permanece vigente. No hay nada en la mente que antes no haya pasado por los sentidos. Este es un principio de neuropedagogía que sigue vigente. Mucha atención. Y por eso es que a estos señores son clásicos de la filosofía y vale la pena conocerlos y profundizar más al respecto de su gran legado para la humanidad. Tenemos ya la Edad Media, ya la hemos caracterizado en la primera conferencia. Entonces vamos a hablar someramente del principal representante de esta filosofía. Si decíamos que la Edad Media es una edad netamente teocéntrica, entonces evidentemente la filosofía debía ser evidentemente conocida como escolástica, ¿no? Y acá tenemos a Tomás de Aquino, que es también doctor en educación, doctor de la Iglesia, que nació, ya saben, en 1225, 1274 después de Cristo. Él se centraba en el objeto del conocimiento, pero todo esto giraba en torno a Dios, giraba al concepto de Dios, a la creación de Dios, al mundo por Dios. Evidentemente, él tuvo una gran influencia de Aristóteles. Es conocida también la expresión de que Tomás de Aquino cristianizó a Aristóteles. Él quiso demostrar con su obra La Suma Teológica la conjunción, la unión, de que no había incompatibilidad entre la filosofía aristotélica y la filosofía católica, escolástica, que él defendía y propugnaba por su vida, ¿no? Por su vida y por la mística que él llevaba. Luego pasamos a la Edad Moderna. Y hablar de Edad Moderna, evidentemente, señoras y señores, es hablar de René Descartes, que nació en 1596, 1650 en Francia. Es conocido con esta célebre frase, cogito ergo sum, que en francés es je pense donc je suis, en castellano pienso, luego existo.
Él tiene una célebre obra, que es el Discurso del Método, en el cual él plantea una aproximación al estudio de la realidad y de la ciencia, ¿no? De lo más complejo, ir atomizándolo hasta las partes más sencillas y después, por un proceso de síntesis, abarcar y analizar nuevamente, un proceso de reconstrucción analítica, el objeto de lo que él quería analizar. Él también es, de hecho, partidario de lo que se llama la duda metódica, ¿no? Él duda de todo, pero no es la duda, una duda tal vez existencial y muy común, es que me pongo hoy día, no. Es la duda de que él considera que todo saber, todo conocimiento debe ser puesto en tela de juicio hasta que por medio de la ciencia y de la razón se compruebe su certeza y su validez. Él es, inclusive para muchos, ustedes lo investigarán, inclusive también es conocido y estudiado en el curso de Historia de la Pedagogía y lo presenta como el primer hombre moderno, porque rompió los cánones de la vigente filosofía escolástica, tan vigente e enraizada en la Edad Media, con una duración tan dilatada, y dio un viraje hacia la razón, que él propugnó mucho esto a través de su obra y su propia vida, ¿no? Finalmente tenemos ya la edad contemporánea, y acá tenemos, y fue a quién elegir, bueno, tenemos por ejemplo a Hegel, tenemos a Karl Marx, a Nietzsche, tenemos a tantos, ¿no? Pero en este caso voy a elegir, siguiendo la escuela francesa, porque tuvo en una época mucha influencia la escuela francesa, al padre del existencialismo, Jean-Paul Sartre, ¿no? Que también nació en Francia, acá tienen las fechas de su nacimiento, 1905-1980, que como dije anteriormente, él dice algo que es a veces críticamente podría ser hasta emitir angustia, que el hombre, el ser humano, está condenado a ser libres, sin excepciones, sin excusas. Es que hace ver que el ser libre tiene sus consecuencias y hay que asumirlas, ¿no? En ese aspecto él también es conocido por una frase que dice que la existencia es antes que la ciencia. Primero el ser humano piensa, planifica y después ya va a extraer lo que él va a analizar o filosofar al respecto. Él tiene también célebres obras, ha tenido una gran influencia, inclusive, señores, su influencia ha trascendido a la literatura, a las artes en general, ¿no? Inclusive, como anécdota, él fue nominado para el Premio Nobel de Literatura en la década de los 70, pero él negó esto porque él estaba encaminado para otros avatares y evidentemente como filósofo fue consecuente con ello. Fue pareja inclusive de Simone de Beauvoir, también una gran pensadora y mujer de avanzada, ¿no? Bien dicen que detrás de una gran mujer hay un hombre o viceversa. Aquí pues, señores, entonces estamos presentando con una línea de tiempo muy somera, porque eso se irá desarrollando a través de la asignatura, este viaje por el tiempo, principales aspectos de lo que es la historia, la filosofía, la importancia de estudiar y cuál es el enfoque de la historia de la filosofía, y algunos de los principales representantes siguiendo la clasificación de las etapas de la historia. Bueno, señores, con esto damos por concluido la segunda conferencia y entonces los invitamos a llevar con mucho ánimo y entusiasmo el estudio, el análisis, la reflexión a través de las clases que tendrán a bien llevar. Muchísimas gracias nuevamente y quedo a su disposición. Aspectos políticos, sociales, económicos y específicamente el aspecto cultural. Entonces, como primera idea básica de esta segunda conferencia, planteamos la idea también de lo que pretende dar un tipo sistémico, un análisis sistémico a los pensamientos y a los enfoques filosóficos que se dan a través del tiempo. Acá tenemos el concepto de historia, de filosofía de la educación a cargo de la doctora Violeta Pereira Saldívar. Y aquí tenemos
como suelo hacer, el título de esta segunda conferencia, que es Historia de la Filosofía. Como contenidos temáticos que veremos a través de esta conferencia, de esta charla, vamos a tener lo que es la introducción. Siempre suelo hacer un pequeño preámbulo con un pequeño marco referencial común, y luego voy a ver historia, filosofía e historia de la filosofía. La introducción para todos ustedes. Y aquí, ante todo, vamos a decir que la historia de la filosofía no solamente se centra en los procesos históricos, en el devenir de los grandes hechos humanos. No, implica esto todo un proceso en el cual va a analizar los hechos más trascendentes del ser humano a través del tiempo, inclusive tomando en cuenta. Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Ya hemos visto en la primera conferencia respecto a la ciencia, la filosofía, la ciencia y la filosofía. Y ahora en esta oportunidad, nuevamente es un gusto estar con ustedes para desarrollar en forma conjunta, y espero también muy analítica, crítica y exhaustiva, dada la naturaleza de esta asignatura, la segunda conferencia que tengo a bien presentar a continuación. Conferencia número 2 de la asignatura. Como también suelo hacer, etimología, ya saben que es una disciplina de la lingüística que habla sobre el origen de las palabras, donde vamos a ver que esta palabra viene del griego, específicamente de historia, que significa inquirir, preguntar. Y acá tenemos a Heródoto. También se presenta su fecha de nacimiento y muerte. ¿Y por qué Heródoto? Porque Heródoto es considerado el padre de la historia.